Pues sí. Hola, buenos días. Os agradecemos vuestra presencia aquí en la rueda de prensa de inicio de curso de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Yo soy Juanjo Bravo, responsable de Comunicación y Cultura, y en esta rueda de prensa vamos a tener a Teresa Esperabé, que es la secretaria general de nuestra federación, y a Héctor Atsuar, que es el compañero responsable de Pública Universitaria y quien ha coordinado el informe que os presentaremos ahora. Si os parece bien, empezamos ya. Teresa explicará alguna cuestión previa que creemos importante en este momento en relación a la situación del genocidio de Palestina. Después pasaríamos directamente allá a lo del informe y cuando acabemos pues podéis hacer las preguntas que consideréis. Buenos días a todos y a todas. Daros gracias por haber venido a esta rueda de prensa. Y bueno, creemos que este curso no empieza con normalidad porque los niños, las niñas y las adolescentes de Gaza no podrán ir a la escuela, se vulnerará su derecho a la educación y aparte, si aún es más importante, el derecho a la vida. Se han asesinado 18.000 niños y niñas y adolescentes en Gaza. Pedimos, por favor, que se pare este genocidio, que todos los gobiernos hagan las acciones que vean necesarias para parar este genocidio y para que llegue la ayuda humanitaria. Nosotros, como muchísimas entidades, estamos en marea con Palestina, la educación contra el genocidio, y animamos desde este micro privilegiado a que todos los centros educativos hagan las acciones que puedan para demostrar estar en contra y que se pida el fin de este genocidio. Hay 3 acciones en concreto. Promovemos encierros en los centros educativos, como se ha hecho en el Círculo de Bellas Artes, declaraciones en todos los claustros y consejos escolares. Puede parecer que no, pero cualquier acción suma, cualquier acción ayuda. Y una acción muy importante que se ha hecho, que se llama Pasamos Lista, donde se hace una lectura de los nombres de estos niños y niñas asesinadas. Después de estas palabras y pidiendo desde esta Federación de Enseñanza paremos este genocidio y ya, como dice la ONU, se ha declarado, por lo tanto, pongámonos todos directamente a esta acción, que si ahora todas son importantes, esta es la más importante. Ahora, si os parece bien, pasaríamos a presentar el informe que hemos preparado. Sabéis que la Federación, a principio de curso, siempre suele escoger un tema y analizando, presentamos un tema que nos preocupa muchísimo, que es que la educación inclusiva está en peligro. Hay más necesidades sin más recursos, lo que es igual a peor atención educativa y una sobrecarga de los profesionales y del sistema educativo. Delante de esto, este informe se va a centrar en cuantificar las necesidades educativas y su aumento. Y a la vez el aumento de estas necesidades, cómo no ha aumentado en la misma proporción la inversión educativa. Analizaremos un periodo de 6 años, desde el curso 2017 al 2023-24. En este tiempo ha descendido el alumnado en educación infantil y en educación primaria porque ha bajado la natalidad, pero en su conjunto ha aumentado en 139.878 alumnos, también porque han llegado muchos niños y niñas recién llegadas. En estos 6 años han llegado 353.192 niños y niñas. Tenemos este sistema educativo que está bajando en alumnado por la bajada de la natalidad, pero que a día de hoy todavía sigue aumentando. En este estudio hemos profundizado en 4 aspectos claves muy importantes para poder analizar por qué el sistema de educación inclusiva está en peligro. El primero es el crecimiento de necesidades, que os detallaremos cómo ha ido aumentando en estos 6 años. El segundo es la grave falta de detección. Es muy importante, es un tema invisibilizado, no se detecta al alumnado que tiene necesidades educativas específicas o de vulnerabilidad social y esto hace que no puedan tener los apoyos suficientes. Y el tercero, muy importante, es si va aparejada el crecimiento con la inversión educativa. Y bueno, ya os adelantamos que no va aparejada. Y bueno, y el cuarto y último punto clave que analizaremos serán las propuestas que hacemos desde la Federación de Enseñanza con datos para poder revertir esta situación. Pues eso, como os decía, pasamos a presentar el primer punto. Lo hemos analizado teniendo en cuenta que el sistema educativo tiene 4 tipologías de diversidad. Las necesidades educativas especiales está aumentado un 36% en estos 6 años. Las dificultades de aprendizaje, que han aumentado un 66%, mirad qué datos estamos dando. Y las situaciones sociales ha aumentado un 128%. Os pedimos que os quedéis con este dato, que en estos 6 años hay un 128% más de necesidades con situaciones de vulnerabilidad social y las altas capacidades un 71%. En total del sistema, imaginemos todo el sistema, las necesidades educativas que había hace 6 años ahora son un 75% más.
hay un 75% más de necesidades educativas. El sistema tendría que dar respuesta, ¿no? Ante una situación de emergencia se han de dar respuestas. A ver, ahora os diremos los datos si creéis y valoráis vosotros que se está dando estas respuestas. Respecto al total de alumnado, daremos cifras generales porque ya veis que hay muchas gráficas y está todo muy bien detallado en el dossier que os hacemos llegar. Cuando empezó este periodo de 6 años que estamos analizando, teníamos un 7,59 del alumnado total, un 7,59 tenía necesidades educativas especiales de diferentes tipologías y ahora mismo estamos en un 13,6. Este 13,6 de alumnado necesita los apoyos suficientes para que tengamos un sistema inclusivo y equitativo. Un punto que hemos analizado interesante también es la distribución entre redes. Tenemos la red pública, la red concertada. ¿Están estos alumnos distribuidos de manera equilibrada entre las dos redes? Pues no están distribuidos de manera equilibrada. El 75% del alumnado que tiene necesidades está yendo a la pública, mientras que la pública, solo el 66,9% representa a la pública. O sea, la pública tendría que tener el alumnado en su proporción, el 66%. Pues no, tiene el 75%. De situaciones de vulnerabilidad, aún hay un desajuste mucho más grande. El 79,5% de alumnado con dificultades sociales está yendo a la pública, cuando la pública representa el 66,9%, ¿no? En altas capacidades sí que se escolariza más o menos en la misma proporción. El 63% del alumnado de altas capacidades está yendo a la pública, cuando la pública representa el 66%. Pedimos a los gobiernos implicados, a todos, que se impliquen y que hagan una distribución equilibrada del alumnado, porque solo así tendremos una escuela inclusiva con garantías. Respecto al segundo bloque, muy importante que decíamos, la invisibilización de la detección del alumnado que tiene dificultades. Lo haremos en dos partes, los de necesidades educativas especiales y los de vulnerabilidad social. Los estudios de prevalencia nos dicen que un 69% no está detectado. O sea, nuestro sistema no tiene capacidad porque no tiene profesionales de orientación educativa suficientes para detectar a ese 69% de alumnado. Entonces decimos, pongamos más orientadores y orientadoras para que puedan hacer esa detección. Hemos calculado que harían falta 10.000 orientadores para hacer esa detección de ese alumnado. Y luego, sobre vulnerabilidad social, hemos ido al INI y hemos buscado datos, ¿no? Y vemos que el INI, que sí que tiene los datos muy ajustados, no se ajustan con los datos que tiene el Ministerio y las comunidades, no se detecta al alumnado con vulnerabilidad social y el INI nos dice, contrastando los datos, que un 43% del alumnado con dificultades sociales no está detectado. Sabemos que el indicador AROPE, muy importante, que nos indica el alumnado con pobreza infantil y exclusión social, nos dice que en España tenemos un 29,2% de alumnado en esta situación de vulnerabilidad, son 2,3 millones y medio de alumnos. Y el sistema no los detecta, o sea, no sabe que tienen esta vulnerabilidad, o lo saben por los datos del INI y no nos ponemos a ello por falta de orientadores y por falta de voluntad política. Sí que es verdad que hay comunidades que las están detectando, como las Illes Balears, Cataluña y Navarra. Es buena noticia, pero no están acompañados de los recursos suficientes. Primer paso, detectar, para luego acompañar de recursos suficientes. El tercer punto clave de este informe es el incremento de inversión dedicada a estas partidas que hemos analizado. Sabemos que ha crecido un 75% de las necesidades. La hipótesis es la inversión educativa tendría que crecer en un 75% en estas partidas, ¿no? Bueno, estas partidas el Ministerio las detalla en dos, la educación especial y la educación compensatoria. Y en todas las tipologías de necesidades educativas son insuficientes. No acompañan los recursos necesarios para cubrir estas necesidades. En educación especial ha crecido un 25% esta partida. Dices, es positivo crecer un 25% en 6 años, pero es que las necesidades han crecido un 36%. Claro, tenemos la obligación de dar respuesta a este 36%, no solo al 25%, ¿no? En compensatoria ha crecido un 30% la inversión, volvemos a lo mismo, es positivo que crezca un 30%, pero es que las necesidades han crecido un 128%. Entonces, hay un 98% de necesidades que están sin cubrir por el sistema educativo, ¿no? O sea, haciendo así un resumen muy general sobre la inversión, la media es que suben 26 en estas partidas concretas, pero las necesidades, como hemos dicho, son un 75%. Por lo tanto, ¿cómo estamos cubriendo, cómo podemos cubrir este 48%
perdonar tantas cifras, pero es muy importante poner estos datos encima de la mesa para saber la dimensión de la situación, cómo podemos cubrir este 48%. ¿Qué ha hecho el Ministerio? El Ministerio, al principio de los 6 años que estamos estudiando, invertía 500.000 euros, ahora está invirtiendo 55 millones. Dices, bueno, como antes, ¿no? Pues ha mejorado, pero claro, respecto al sistema general, el impacto que tiene no es muy importante porque el Ministerio solo tiene el trocito del pastel del 8,5%, ¿no? O sea que ha de ser el Ministerio alineado con las comunidades, con las corporaciones locales, los ayuntamientos y otras corporaciones locales, donde las 3 administraciones educativas se han de alinear para invertir este 48% que decíamos que falta en el sistema. Respecto a la inversión general, si concretamos la inversión en atención a la diversidad con el resto, no ha aumentado. O sea, dices, más necesidades, esta partida aumenta la más. Pues no, ha disminuido un 0,35% respecto al total, ¿no? O sea, aumenta las necesidades y respecto no a la partida de atención a la diversidad, sino a la partida referente al todo, disminuye, ¿vale? O sea, que ya veis que el panorama es muy preocupante. Nosotros, desde comisiones, sí que estamos por hacer este cambio y que se cubran todas las necesidades. Por lo tanto, hacemos una propuesta concreta con datos que hemos recurrido al INI, como decía, hecho un cálculo con los costes de las plantillas, la inflación, para cubrir este 48% que falta de atención a la diversidad. Hemos calculado que serían 3.564 millones, que si no se cubriría con la máxima calidad, al menos sí que compensaría este incremento de las necesidades y necesitaríamos eso, como decimos, los 3.564 millones que serían, calculándolo, contando la inflación y todo, los 32.000 docentes. Bueno, como conclusiones, ya el punto último que decíamos y propuestas concretas, son datos muy abrumadores. Si no estamos cumpliendo con la educación inclusiva, estamos incumpliendo el ordenamiento jurídico, los marcos jurídicos que tenemos internacionales de derechos humanos, de Convención de Derechos de la Infancia, la Constitución, la LOMLOE, porque dice que uno de los principios educativos más importantes es una educación inclusiva. Nuestros gobiernos, como decían, creemos que conocen estos datos. Creemos que sí. Pues si los conocen, den respuesta a estas necesidades. Desde aquí hacemos este llamamiento. Entrando en propuestas concretas, tenemos una que creemos que puede ayudar bastante. Pronto irá al Congreso de los Diputados la condonación de la deuda. Sabemos que se condonará, si se aprueba, 6.700 millones de euros a las comunidades autónomas respecto al pago de intereses que tienen. De estos 6.700, nosotros hacemos la propuesta que al menos 1.000 vayan a educación directamente. Vayan a educación y ahora mismo a necesidades educativas especiales. Creemos que podrían ayudar. La propuesta son 3.564 millones. Bueno, pues aquí, que ya lo tienen presupuestado, pagar estos intereses, como no los tendrán que pagar, se librarán y entonces podrán dedicarlo esta partida a educación. Medidas concretas, y con esto acabaríamos un poco la presentación de este informe, sería reducir las ratios, muy importante, contando que el alumnado con necesidades educativas especiales cuente doble. Necesitaríamos 20.000 grupos más en todo el sistema y 35.000 docentes más. Personal de orientación, como hemos dicho, derecho al ocio educativo para reducir desigualdades, comedores escolares universales y gratuitos, más plazas públicas de CP, más plazas públicas en el 03, más plazas públicas en la universidad y enseñanza a lo largo de la vida. Todas estas medidas ayudan a reducir estas desigualdades y a compensar y conseguir realmente una escuela inclusiva con garantías. Esta es la presentación del informe. Seguramente igual queréis que podamos aclarar por esta presentación general algún detalle, pero sí no podíamos dejar pasar esta rueda de prensa sin hacer una reflexión sobre las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde Comisiones Obreras hemos analizado que son insuficientes. Ya este informe lo demuestra, con la situación que tenemos son insuficientes estas medidas que nos presenta el Gobierno. También estamos muy decepcionadas porque estas medidas no tenemos ningún documento a día de hoy. Ayer ya se presentó a prensa y este documento no ha llegado a la representación legal de las trabajadoras en la mesa. No las hemos podido estudiar, no conocemos ni los titulares ni la letra pequeña, por eso nos pondremos a ello para hacer una consulta a las trabajadoras de la educación y para
movilizarnos delante de esta situación de no respeto a la representación legal de las trabajadoras. Sobre las medidas concretas, la reducción de jornada de 18-23, vemos positivo que se blinde una normativa estatal para que pase lo que pase, los tendremos. Tendrá un impacto relativo, eso sí, es verdad que comunidades como Madrid, Galicia y otras tendrá un impacto, pero sí que es verdad que es una medida que es insuficiente. Sobre las ratios, si alguien nos puede explicar, porque nosotras como máximos representantes no sabemos qué quiere decir. ¿Contará doble el alumnado en ese? Esperemos que sí, que es nuestra propuesta. Se bajarán ratios en centros de máxima dificultad, se bajarán ratios en todo el sistema, en la ESO especialmente, que hay una gran complejidad. No conocemos la propuesta, por lo tanto, muy críticos con esta propuesta que parece un poco vacía. Sobre la propuesta de la etapa de educación infantil, valoramos que este Gobierno y el presidente del Gobierno valore esta etapa. Nosotros hace 50 años que trabajamos y la vemos primordial, pero sin más plazas públicas, sin homologación de las condiciones laborales de sus trabajadoras, en el 97% mujeres, profesionales que nos dicen que son trabajadoras pobres porque tienen unas condiciones del salario mínimo interprofesional. Está bien hacer una apuesta por la etapa, pero hagamos también por sus profesionales, que son las que cuidan a nuestros hijos y hijas, que tengan una buena situación. Y también hacer la crítica que se cubrirán las necesidades de educación especial de esta etapa, porque no salió el Gobierno con ninguna propuesta y sabemos que es muy escasa el acompañamiento de las necesidades educativas especiales en los centros de 0-3 años. Bueno, aquí dejaríamos un poco esta presentación general y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Si os parece, pasamos al turno de palabras. Lo podemos hacer como queráis, pero como también lo estamos grabando para que después lo podamos compartir, si os parece, nos hacéis llegar las preguntas y yo digamos que las repetiría para entendernos y tú las contestaría, Teresa. Adelante. Sí, bueno, dos cuestiones. La primera, me gustaría saber cómo está la legislación a la hora de otorgar recursos en las comunidades autónomas, si hay una diversidad muy grande o no tanto, pues comunidades autónomas que puedan dirigir más recursos para paliar, para ayudar al alumnado con necesidades específicas educativas, por un lado por ahí, y por otra parte lo que ha comentado Teresa de posibles movilizaciones ante una situación de no respeto, dado que no se les ha dado el documento o el borrador para poderlo negociar en la mesa con el Ministerio. Estoy entendiendo que ya están llamando a esas movilizaciones, que se van a empezar a convocar o que es simplemente una advertencia. Pues tendríamos preguntas respecto, si lo resumo bien, al marco legal para que las comunidades autónomas puedan recibir fondos para atender a esas necesidades que hablábamos y a la propuesta de movilizaciones de comisiones en función de cómo está la situación de negociación. Sí. Muy bien. Si os parece, como lo hemos ido trabajando conjuntamente, si te parece, Héctor, contestas el tema de la legislación para dar detalles y también contestaría lo de la movilización, si os parece. Vale, sobre el tema de la legislación, bueno, porque entiendo que la pregunta era sobre la legislación que tiene cada comunidad autónoma, si hay alguna legislación nacional, y no sé si también sobre el tema de quién gestiona la inversión o eso no. Los recursos que se dan en las comunidades autónomas para apoyo a este alumnado, sí es muy diferente en Galicia, en Navarra, en Andalucía, en Madrid. Sí. O sea, eso es un poco la pregunta, ¿no? Comprendido. A ver, la situación es distinta según de todas los tipos de necesidades que aparecen en las estadísticas, aparecen contempladas en la ley educativa que deben de ser atendidas, porque no olvidemos que la ley educativa especifica que todas estas necesidades deben ser atendidas y que son las administraciones educativas las responsables de poner los recursos para atender adecuadamente a todo este alumnado, ¿vale? La normativa concreta de en qué medida o, digamos, la concreción de ese principio legal de que hay que atender todas estas necesidades, tanto las específicas de apoyo educativo, donde estarían incluidas las necesidades educativas especiales y las dificultades específicas de aprendizaje de sus diferentes tipos que aparecen ahí, como las necesidades asociadas a compensación de igualdades, o sea, la equidad social y compensación de igualdades en educación, que tiene un capítulo concreto en la ley.
digamos que el desarrollo de esto lo hacen las comunidades autónomas. Entonces, sus normativas son diferentes, muy diferentes en relación a cómo atienden a cada uno de estos colectivos o necesidades en el alumnado. Y luego lo que pasa es que hay unas diferencias como que son unas tendencias comunes, que también es de lo que significa el informe. Lo que tiene que ver con el alumnado con necesidades educativas especiales, que para que nos entendamos, son el alumnado que tiene cuestiones que normalmente, aunque no debería ser así, se asocian a diferentes tipos de discapacidad, motórico, sensorial, trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual, etcétera, ¿vale? Eso medianamente está regulado en las comunidades autónomas. O sea, hay una asociación de una u otra manera en el marco de sus competencias, pero que asocian recursos, o sea, inversión y docentes, y personal no docente también, a ese tipo de necesidades y el alumnado que cada centro tiene de ese tipo de necesidades, ¿vale? Pues ya os digo, no es una normativa estatal, pero sí que el principio legal está medianamente desarrollado, aunque como se ve en el informe hay muchas diferencias, etcétera, porque hay que tener en cuenta que en esa partida que hemos tenido en cuenta de educación especial va tanto lo que tiene que ver con centros de educación especial como todos los recursos para la inclusión de ese alumnado en centros ordinarios, ¿vale? Así está definida. Bien, luego tenemos el alumnado de dificultades específicas de aprendizaje. Este es uno de los grandes olvidados del sistema educativo, históricamente, ¿vale? Se han hecho avances en el sentido de poner nominalmente que estas dificultades hay que tenerlas en cuenta. Estas dificultades tienen que ver con dislexias, discalculias, trastornos leves del lenguaje y la comunicación, que son dificultades que afectan muchísimo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que no, digamos, llevan tanto al concepto de discapacidad, por decirlo así, ¿vale? Son el gran olvidado porque estas no están asociadas, o sea, no está desarrollada una normativa que las asocie a unos determinados recursos. Y esa es una de las reivindicaciones principales de Comisiones Obreras, aparte de que todo el alumnado de todas estas categorías cuente doble a efectos de la ratio de sus grupos de referencia para poder atenderles todo el profesorado de manera más individualizada, también que este alumnado, que no tiene recurso especializado, esté asociado, y hay una normativa marco que diga que al menos tiene que estar asociado en un ratio como mucho de 12:1, al menos, o sea, como digamos como malo, a recurso especializado de 2 perfiles en concreto, que son maestros y maestras especialistas en el sistema educativo, especialmente, digamos, con formación para atender dificultades específicas y especiales, que son la pedagogía terapéutica, la especialidad de pedagogía terapéutica y la especialidad de audición y lenguaje, ¿vale? Este sería la siguiente categoría, que lo mismo, el problema aquí es que no está regulado en las comunidades autónomas. No es que esté diferente, es que no está asociado a los recursos necesarios, ¿vale? Y luego tenemos todo lo que tiene que ver con necesidades de compensación de desigualdades, que también a veces se refiere, como se llama la partida de inversión, compensación educativa, ¿vale? Necesidades de compensación educativa. Y aquí también hay una variabilidad enorme entre los territorios, enorme, ¿vale? Llegando incluso a que hay territorios que no... quiero pensar no que no hagan nada, no que se gasten cero, sino que ni siquiera tienen una partida específicamente destinada a recursos para atender a este alumnado, ¿vale? Es como que ya es un síntoma que tú no tengas una inversión específica, ¿vale? O sea, que se hace un poco, bueno, pues como bien buenamente se puede, el profesorado normal se organiza. En otros territorios, en la mayoría de los territorios sí hay una partida específica, pero llama enormemente la atención, ahí están los datos, lo bajo de esa partida en relación al total, teniendo en cuenta el volumen de alumnado que suponen. Incluso hay comunidades que tienen esa partida, pero es que tienen cantidades ridículas, teniendo en cuenta que estamos hablando que es ese tipo de alumnado con necesidades asociadas a su desventaja social y vulnerabilidad socioeducativa, es el que ha subido más, es el que se ha incrementado en un 128%. Entonces, llama muchísimo la atención que no sea una prioridad presupuestaria en ninguna y que además no se incremente prácticamente, o sea, no sea ni una prioridad presupuestaria ya desde el principio respecto al total, ni que se incremente en la medida oportuna. Entonces, esta sería un poco de la situación desglosando por estas tipologías de alumnado que luego, lógicamente, se notan en la suma total de los datos globales que damos de todo el alumnado con necesidades de cualquiera de estos tipos. Y la cuestión es que nosotros lo que reclamamos es a las administraciones educativas, por una parte, al Gobierno central, al Ministerio de Educación,
que legisle para asegurar estas medidas, que legisle para asegurar que estas mínimas medidas que proponemos se apliquen en todas partes, en todo el territorio nacional. Y a las comunidades autónomas, lógicamente, que hagan la inversión necesaria. Aquí hay una cuestión que es la inversión, las transferencias que hace el Ministerio de Educación, y aprovecho para, dado que la pregunta tiene que ver, para explicar una cuestión del informe. Cuando se habla de datos económicos hay una partida que son las transferencias que hace el Ministerio, las transferencias directas que hace el Ministerio para diferentes cuestiones a las comunidades autónomas. Como se ve en el informe, esa partida en el periodo estudiado se ha incrementado enormemente la partida del Ministerio. Pero como antes ha expuesto Teresa, es que claro, es que se ha incrementado de una cantidad bajísima a una cantidad de 55 millones. Claro, el porcentaje de incremento es brutal, ¿sabes? Está claro, pero el problema es que la inmensa mayoría de la inversión en educación está en los presupuestos de las comunidades autónomas porque tienen las competencias transferidas. Entonces, aunque el Ministerio incremente enormemente sus transferencias directas, eso luego no se nota. Y no se nota, y aclaro un dato técnico del informe, porque en la inversión de las comunidades autónomas está incluida las transferencias del Ministerio. O sea, quiero decirte, cuando se computa la inversión que hace cada una de las comunidades autónomas, se incluye también lo que viene del Ministerio, aunque eso además se ponga, digamos, ese dato aparte. Quiere decir que esa inversión, ese incremento de inversión del Ministerio, no se nota, porque la entidad de los retos y de la inversión necesaria es tan grande, y eso lo decimos siempre que se anuncia una transferencia desde el Ministerio. Lo decimos también cuando Sánchez anunció los 500 millones por los resultados de PISA. El reto es tan grande y tan estructural que esto o es en conjunto de todas las administraciones y con prioridad presupuestaria en inversión en educación inclusiva y en docentes también para mejorar sus condiciones laborales y, por tanto, su sobrecarga de trabajo y que puedan atender adecuadamente entre todos repartiendo las funciones, o se asume entre todos o es imposible. No se puede arreglar solo con un eslabón. Y creo que más o menos creo que he contestado todos los matices de la pregunta. Bueno, sobre la pregunta que nos hacías sobre el tema de las movilizaciones y la propuesta del presidente del Gobierno, por ponerlo un poco en contexto, ¿no? Este informe, aunque trata de necesidades educativas especiales, trata también de todo el sistema, ¿no? Porque todo el sistema está implicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando decíamos el dato, ¿no?, de que falta un 48% de inversión educativa, ¿no? ¿Cómo puede ser que en un sitio, en cualquier familia, en cualquier sitio, falte un 48% de inversión? ¿Cómo se sostiene? Bueno, pues se sostiene porque lo están sosteniendo las profesionales, ¿no? Sostener, creo que tiene como dos acepciones, ¿no? La de sostener, que puede sostener un vaso, o la que sostener cuando, por ejemplo, pues una madre o un padre sostiene a su hijo, ¿no? Pues eso, perdonadme el símil por si no es muy adecuado, pero las profesionales están sosteniendo el sistema. El sistema no cae porque debería caer por falta de inversión y no cae el sistema porque lo están sosteniendo las profesionales y tienen esta sobrecarga. ¿Qué pasa? Que delante de eso, aparte de que se están negociando y trabajando temas en las comunidades autónomas, tenemos la expectativa del estatuto docente. El estatuto docente hace 40 años que lo esperamos, ha habido momentos que sí, al final ha sido que no. Este ministerio nos dice que va a ser la legislatura de profesorado, que sí, que abre la negociación del estatuto docente, que va a haber un marco regulador y una normativa básica que va a regular la jornada, las ratios, la jubilación, la formación inicial, el acceso, y resulta que nos viene después de unos meses dilatando toda esa negociación, como decíamos, sin un documento, anunciándolo a prensa. Para nosotros lo hemos llamado eso, y ya lo anunciamos, la no negociación. Porque tú cuando quieres negociar lo llevas a la mesa, haces una propuesta, una contrapropuesta, se va negociando, puede filtrarse algo, como es también normal, pero no puede ser que se anuncien unas medidas que no se han negociado y no se han pactado y que no conocemos, ¿no? Delante de ese malestar de que estamos sosteniendo el sistema como profesionales de la educación, ¿no? Y desde aquí aprovechamos para dar las gracias a todas esas profesionales que están día a día sosteniendo el sistema educativo, esa expectativa del estatuto docente, esa no negociación por parte del Ministerio. Pues sí, ya vamos anunciando ya hace tiempo que estamos con la expectativa a ver el día 23 que nos presenta una reunión importante, que creo que sabéis que tenemos a un grupo de trabajo, el grupo de trabajo 4 del Estatuto Docente, donde parece ser que nos presentarán estas medidas. Después de esa reunión tenemos claro que vamos a hacer una consulta a todas las trabajadoras profesionales de la educación, cómo ven esta situación, y si no hay un cambio, y desde aquí exigimos ese cambio al Ministerio,
para que amplíe las medidas que ha presentado y para que las negocie. Si no hay ese cambio, por supuesto, nos vamos a movilizar porque el sistema educativo ya no sostiene, perdonad que utilice tanto este verbo, no sostiene ya la situación. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una curiosidad mirando los datos del incremento de alumnado con necesidades específicas de aprendizaje. Me preguntaba el por qué Madrid creció un 326,59%, por más allá de las divergencias de todos los datos entre comunidades autónomas que son increíbles, son difíciles de ver. En este caso concreto de la Comunidad de Madrid me planteaba la posibilidad de que la legislación que se aprobó hace unos años, seguro que en 2019, que asumía que los centros concertados podían tener el control de sus propios equipos de orientación, que podían diagnosticar, llevar hasta el final todo el proceso sin necesidad de que el sistema público tuviera voz y voto, como hasta entonces. Entiendo que ha habido esa influencia. No sé si ha pasado en otros casos o creéis que puede haber pasado en otros casos esa derivación de recursos públicos hacia el sistema concertado, que es lo que entiendo que ha ocurrido. Y no sé si en los incrementos en general, si tenéis desglosados cuáles son los incrementos en la pública y cuáles son en la concertada. Más allá del porcentaje del 75 o del 69 o lo que sea, si esos incrementos los tenéis por separado. Para ver, entiendo que preguntamos ver si ha habido una transferencia de fondos públicos a escuelas concertadas para atender a necesidades especiales, ¿no? Bueno, y el caso concreto de Madrid también, ¿no? Bueno, a ver, cuento un poco porque como se ha preguntado sobre divergencias de datos, no voy a entrar en analizar comunidad autónoma por comunidad autónoma porque además quiero decirte que nuestras comunidades autónomas también sacan su propia lectura, pero sí que voy a hacer como unas cuantas reflexiones, ¿vale? Sobre cuestiones que pasan y que pasan más en unas comunidades autónomas que otras o efectos que se suelen dar para explicar según qué datos de esas diferencias entre las comunidades autónomas. Aparte de una cuestión, que lo ha comentado también antes Teresa, de que en algunas comunidades se ha hecho un esfuerzo de detección que no ha ido acompañado normalmente de un esfuerzo de inversión en la atención, pero que sí que se ha detectado más. Y ahora explicaré también un dato curioso que hay en el informe, pero empezaré por el tema de lo de pública concertada. Bueno, Teresa ya ha expuesto un poco los datos del informe en relación a la proporción de este alumnado que se escolariza en pública y que se escolariza en concertada. Está desglosado también por comunidades autónomas y es importante, hemos puesto al lado de ese desglose, cuánto implica cuánto porcentaje de la red de escuela pública en cada una de las comunidades autónomas. Porque, claro, por ejemplo, si no hubiéramos puesto ese dato, uno puede ver, pues es que resulta que de la vulnerabilidad social o de la desventaja social, el dato global es 79,5 y el de Madrid está por debajo. Entonces, pues es que, mira, qué curioso, cuando se dice que Madrid tiene esa situación, preguntas concretamente por Madrid, de mayor segregación y tal. Y claro, pero es que vemos que el porcentaje que supone la pública en Madrid es del 50 y poco %. Pues claro, la diferencia entre el dato de Madrid con lo que supone su pública o el dato general con lo que supone la pública a nivel global, eso lo hemos puesto precisamente para aclarar esto. Sí que aclarar que los porcentajes, y lo explicamos ahí en el informe, por no aburriros con demasiadas tablas, que ya tiene muchas, sí que explicamos que los porcentajes, estos porcentajes de el que está en pública y el que está en concertada, se mantienen constantes, ¿vale? ¿Qué quiere decir que se mantienen constantes? Que a pesar de que se lleva denunciando mucho tiempo, se lleva planteando mucho tiempo el tema de la escolarización equilibrada entre redes, del alumnado con necesidades, etcétera, no cambia. O sea, quiero decirte, esa diferencia entre el porcentaje que supone y el porcentaje que escolariza de este tipo de alumnado se mantiene constante a lo largo de todo el periodo, con diferencias, quiero deciros, mínimas, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que esas proporciones se mantienen, ¿vale? Teresa ha dado los datos totales. Claro, al final esto no os lo hemos puesto ahí, pero es una operación sencilla. Si tú tienes que el porcentaje total es un 13 y pico %, claro, luego ves el porcentaje entre las redes, claro, la pública es más del 13 y pico % y la concertada es menos del 13 y pico %, básicamente, ¿vale? Eso es así. A ver, en relación a lo que comentas de las posibles fluctuaciones que puede haber debido a situaciones que se han podido dar en comunidades autónomas.
Es una pregunta extremadamente interesante por lo siguiente. Puede tener un impacto en Madrid esta cuestión que comentas de cómo afecta a la detección el hecho de que ahora los servicios de detección en Madrid, que antes lo hacían todos los equipos de orientación educativa y psicopedagógica directamente de gestión pública, y ahora se concertó hace un tiempo la orientación también en infantil y primaria, y entonces no se hace ahí, podría tener un efecto, o sea, quiero decirte, lo podría tener, porque ya sabemos, hombre, que en su momento en Madrid se planteó que esa detección, identificación y dictámenes se hicieran desde la privada, desde la gestión privada, podía tener problemas. Es decir, que al final un equipo de orientación público pedía más recursos o sea, no quería dejar de hacer ese trabajo, quería más recursos para poder hacerlo sin estar sobrecargado, pero evidentemente hay un control público de esta cuestión. Podría tener un efecto, pero hay cosas que llaman más la atención, ¿vale? Aprovecho tu pregunta. Una de las cosas que llama mucho la atención es que ha habido en algunas comunidades autónomas, y también hay ejemplos de esta cuestión en Madrid, pero no solo, de, digamos, desviación de cosas que antes, o de, digamos, situaciones del alumnado que antes estaban enmarcadas en las necesidades educativas especiales, ¿vale? Y, por tanto, asociadas a un recurso extra, según la normativa de todas las comunidades autónomas de una u otra manera, en determinados sitios se ha hecho una desviación a que esa misma tipología se considere, endureciendo los criterios para que los profesionales de la orientación dictaminen ese tipo de necesidades, de tal manera que se endurecen los criterios para que un alumno tenga ese dictamen y, por tanto, se escolarice con esas medidas, ¿vale? Para pasarlo a la categoría de dificultades específicas de aprendizaje. ¿Por qué? Y esto no es casualidad, porque, como hemos comentado antes, las dificultades específicas de aprendizaje, en la mayoría de los casos, no van asociadas a ninguna dotación de docentes extra a un centro para su atención especializada. Entonces, claro, eso, a ver, es una trampa. Es como yo paso de aquí a aquí, ¿vale? Y, de hecho, también por eso aumentan más las dificultades. Esa es una razón por la cual aumentan más las dificultades específicas de aprendizaje en porcentaje que las necesidades educativas especiales, aunque aumenten las dos, porque la realidad es la que es. Pero esto se está haciendo y los datos muestran esa situación en varias comunidades autónomas y diría que es una cuestión que es un problema, porque al final, bueno, ¿esto cómo se arregla? Primero, cambiando esta situación que acabo de describir, pero luego hay una manera que está claro, que es con nuestra propuesta de que el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje también cuente a efectos de dotación de personal especialista para esa atención. Es decir, ahí ya no existe la posibilidad de esa trampa. Por eso esa legislación a nivel nacional es tan importante. Y luego también aprovecho para hacer una matización que son el tema de la infradetección, ¿vale? Que también tiene que ver con tu pregunta porque has hablado de cómo detectan en las diferentes redes o cómo se contabilizan. A ver, la infradetección es un problema enorme, lo ha comentado Teresa, enorme. Y sobre todo en las dos categorías que hemos planteado en el informe, ¿vale? La detección de necesidades educativas especiales tiene sus carencias, muchas, ¿vale? Y los servicios de orientación tienen, quiero decirte, en muchos sitios tienen lista de espera, digamos que tienen que hacer muchas horas extra para contabilizar, detectar y, por tanto, hacer los documentos que dan derechos al alumnado, no lo olvidemos. Pero donde más grave es esas dificultades de detección son las dificultades específicas de aprendizaje, ¿vale? Que es donde comprobamos que los estudios de prevalencia de los diferentes, digamos, trastornos que están incluidos en esa categoría, y por poner solo dos o tres, ponemos dos o tres ejemplos, que hay más, porque hay muchas más dificultades específicas, dislexia, discalculia y trastornos de atención, están muy por encima, esos estudios de prevalencia en población infantil y juvenil, muy por encima de lo contabilizado en los datos de educación, de las administraciones educativas. Es un problemón, ¿vale? Este aspecto. Claro, eso también, si estuvieran asociados a recursos, probablemente también mejoraría la intensidad para detectarlos, ¿no? Y luego, en lo que tiene que ver, y con esto termino, con lo que tiene que ver con la vulnerabilidad social, ¿vale? Tener en cuenta que nosotros, Teresa da unos datos, e incluso el dato es mucho más impactante, el tema de la pobreza infantil, ¿vale? Nosotros no, fijaos, nos hemos centrado solo para medir la infradetección
de estas situaciones sociales que generan desventaja socioeducativa y ver ese porcentaje de infradetección, nos hemos centrado solo en la categoría del INE, ¿vale?, aplicada al alumnado, en la categoría del INE de carencia material y social severa, ni siquiera de carencia material y social leve o de riesgo de pobreza infantil, que estamos hablando que la carencia material y social severa tiene criterios de no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado a la semana, no tiene acceso a Internet, carencias materiales graves en muchos aspectos. Aquí hemos cogido como la categoría más potente y esa es que hemos dicho, hombre, si no tienes detectado y contabilizado en tu sistema ni siquiera los que tienen esas carencias tan graves como para tener detectado otras cosas más leves que también hay que atender. Y en ese, ya os digo, en ese sentido también se explica un dato que a lo mejor ahora mirando ese horizonte llama la atención, que es que hay comunidades donde los datos de educación sí que están incluso por encima de los datos del INE. ¿Pero por qué es esto? Porque la categoría de necesidades de compensación educativa es, digamos, más amplia, es más leve que la del INE. Entonces, donde sí se ha hecho un esfuerzo de detección, es normal que haya más. Lo digo para explicar eso que os podría llamar la atención de los datos. Es normal que haya más. Lo que no es nada normal es que haya menos, por decirlo así. Siempre recordando que donde se ha hecho ese esfuerzo no va acompañado de, como ha dicho Teresa, que detectar es una cosa y está muy bien, pero luego habrá que incrementar la inversión de verdad para atender. No, es que igual, bueno, da igual. Igualmente, entre las propuestas, y perdonadme un poco, el sistema de educación inclusiva, según los criterios de la ONU, implica la eliminación de los centros de educación especial. El Ministerio asumió en 2018, entre comillas, que en 10 años llevaría un plan sobre la mesa. A estas alturas de la película no tenemos ningún plan de ningún tipo. Y en muchas comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, ha habido un aumento de inversión y de centros y de plazas públicas y concertadas en muchos casos de educación especial. No he mirado las propuestas a fondo, pero no sé si contempláis o veis la posibilidad de la eliminación como parte de ese proceso de inclusión y de trasvase de los recursos públicos y concertados desde la educación especial a los centros ordinarios. La pregunta es, ¿qué opinamos sobre la posibilidad de eliminar los centros de educación especial? Muy resumido. A ver, yo sé que este es un debate como muy patente, ¿vale? Precisamente por eso que has comentado, de los compromisos en los que se adquirieron. Es un debate... A ver, estamos lejos de eso, ¿vale? Estamos lejos, porque, quiero deciros, la falta de recursos es ingente, muy ingente, ¿vale? Y yo lo que no me gustaría es que un debate teórico nos despistara de la situación que hay de infradotación y de infratención al alumnado con necesidades, ¿vale? Porque lo que sí que es fundamental es que las decisiones, en este caso, las decisiones que toman los profesionales y las profesionales de la orientación educativa cuando evalúan al alumnado, se respeten y además no estén marcadas por las posibilidades. Y me explico. La mejor respuesta educativa para un alumno o una alumna tiene que tener un criterio educativo y técnico, nunca un criterio marcado por los recursos que hay o no hay. Y eso ahora es un problema porque está pasando, quiero deciros. O sea, puede haber alumnado que se le deriva a un centro de educación especial porque otra opción no sería viable porque no existen los recursos en alumnado que, ojo, sí podría beneficiarse, porque, a ver, aquí hay un principio que es claro, el principio de inclusión educativa, de máxima normalización de la respuesta educativa, es un principio fundamental de todos los profesionales de la educación. O sea, quiero decir, eso está claro, o sea, no es cuestionable, ¿vale? O sea, lo que es el principio no es cuestionable. Entonces, claro, si un alumno puede beneficiarse de una escolarización más normalizada, donde hay que derivarle es educación ordinaria con apoyos para la inclusión educativa. Y eso no debería estar marcado porque la escuela ordinaria, vamos a llamarla, no tenga esos recursos. Nunca, porque eso es una decisión técnica, ¿vale? Técnica y pedagógica y educativa. Y eso es un problema que donde no hay recursos, esto está marcado así. O sea, se decide por una cosa que no es el puro criterio pedagógico y profesional. Y eso es lo que no puede ser. Que a día de hoy hay aún
patologías, dificultades, plurideficiencias, patologías médicas muy graves que requieren una atención en un centro muy adaptado? Sí, lo hay. ¿Que hay que avanzar hacia un modelo donde esa inclusión sea cada vez más intensa? Por supuesto, pero lo que no se puede poner es, o a nuestro modo de ver, lo que no se puede poner es el debate antes de la realidad. O sea, lo que tenemos que asegurarnos, fijaos la situación que estamos describiendo aquí, lo que tenemos que asegurarnos es que existen los recursos para ir avanzando hacia un cambio de modelo cada vez más inclusivo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que centrar el debate en la absoluta falta de recursos y de necesidades. Y bueno, y lo que planteabas en relación a Madrid, a la cuestión de Madrid, a ver, Madrid tiene, otra cosa es que Madrid hace una cosa muy curiosa, que es, plantea una cuestión como una dicotomía para hacer pensar que lo hace bien en una parte y no en otra, ¿vale? Y os pongo 2 ejemplos. Madrid no tiene bien tratados a los centros de educación especial pública. Así de claro, ¿eh? Así de claro. Lo que pasa es que le viene bien decir, no, es que como yo apuesto por esto lo trato bien y lo... Es que es falaz, de verdad, es falaz. Es que no es cierto que trate bien. La inversión educativa en Madrid por alumno es la más baja de España. Directamente, quiero decirte. Pero fijaos, es que es la más baja de España en todos los aspectos. ¿Me explico? Con lo cual es como intentar tergiversar y manipular el debate, que es una cosa que algunas comunidades autónomas y Madrid, en este caso que me preguntabas, hace especialmente bien. Pero fijaos, igual que Madrid establece como una especie que la gente perciba, nosotros ya sabéis que defendemos el modelo educativo público, ¿vale? Y en eso Madrid, pues ahí están los datos de que es una de las comunidades que más lo maltrata, más lo reduce, y ahí están los datos. Pero fijaos, usa eso para decir, oye, familias de la concertada, no os preocupéis que a vosotros os estoy tratando muy bien. Es una cuestión electoral, pero es que también es mentira. Es que Madrid no solo es la comunidad que menos gasto por alumno tiene en pública, es que es la comunidad que menos gasto por un alumno tiene en cualquier parte del sistema educativo. Perdonad que me haya entretenido en esto, pero escenifica un poco las trampas que no está solo haciendo Madrid. Me has preguntado por Madrid, pero si me preguntas por las trampas de Andalucía, pues no, son parecidas, o por las trampas... O sea, es toda administración privatizadora usa al final las mismas trampas para intentar vender su modelo. Y se copian unas a otras, además. Perdonad que me he extendido un poquito de más. Laura. Sobre esto de las trampas que comentabas antes al compañero, sí que me gustaría saber qué comunidades han hecho esas trampas para que alumnos que necesitan unos recursos determinados sean categorizados de otra forma para que no necesiten, por la ley que existe ahora mismo o por las normativas que existen en las comunidades, esos recursos. A ver, en mayor o menor medida te diría que casi todas, ¿vale? Te diría que casi todas. Es verdad que en los datos hay unas que se notan más que otras, ¿vale? O sea, en los datos, si ves, hay unos datos que ves que hay incluso un descenso relevante de alumnado con necesidades educativas especiales, lo puedes comprobar ahí, cuando sin embargo sí que tienen un incremento importante de EDEA. Claro, en esas se hace más evidente, pero yo te diría que otras, o sea, no quiero decirte que esas lo hacen y otras no, porque estaría siendo injusto. O sea, quiero decirte porque otras estudiaremos este tema además y algunos territorios nuestros sacarán informes específicos porque, como antes os dije, las situaciones son muy diferentes y hay que estudiarlas también en sus matices y en sus reivindicaciones más concretas, aparte de que tenemos las generales para todas. Pero otras, los datos son de tal calibre que a lo mejor enmascaran esto, pero te diría que es una práctica general. Pero donde vemos un descenso del porcentaje es que ha habido esa práctica. Mira, por ejemplo, si tú ves que hay te voy a poner un ejemplo, pero ya os digo que no es el único, ¿vale? Sí. Si tú ves, en Navarra, por ejemplo, tú ves que ha tenido un descenso relevante de alumnado con necesidades educativas especiales, ¿vale? Y, sin embargo, ves el dato de incremento de dificultades específicas de aprendizaje y es un incremento muy por encima de la media total, por decirlo así, ¿vale? Ese podría ser un ejemplo. Te lo digo de las que se ve claramente, pero es que eso no quiere decir que en otras no pase, simplemente que como aumenta todo más o detectan todo, digamos los datos, lo grueso de los datos enmascara esas situaciones. Por ejemplo, Castilla y León, también ves que en Castilla y León baja el número de ACNES, ¿vale? Ligeramente,
Y sin embargo, cuando vas a los DEA en Castilla y León, ves que hay un incremento considerable, ¿vale? A ver, en esas comunidades ya te digo que es una cuestión que ahí se ve, o sea, se escenifica muy claramente esa cuestión. Pero eso, lo que no quiero que se interprete es que eso es una cuestión que en otras no se ve, ¿vale? Sino simplemente que en esas evidenciamos eso, que luego, a ver, luego evidenciamos en la realidad de los centros, de los profesionales, de su práctica diaria, que nos encontramos con esas realidades y las podemos comprobar en la práctica. Pero bueno, hay datos que lo escenifican y datos que a lo mejor no se hace tan evidente, pero no quiere decir que no esté pasando. Incluso, por ejemplo, otro dato que se ve, por ponerte algún ejemplo más, de que los datos se evidencian. En País Valencià, si te fijas, también el dato de acné tiene un descenso porcentual, ¿vale? Y sin embargo, el dato de DEA tiene un incremento considerable, ¿vale? Pero ya te digo que no quiero tampoco como transmitir el mensaje de que ese dato implica que ahí pasa, o que es, vamos, que digamos, hay una referencia concreta que implica que pasa. Pero conocemos que esto pasa en muchos más sitios y lo que pasa es que a lo mejor el dato no lo significa tan claramente porque los porcentajes son otros. Y luego, cuando decís que hay casi un 50% de necesidades sin cubrir por el sistema educativo, ¿hablamos de el sistema en general o en centros públicos? Nos referimos al sistema en general, ¿eh? Hemos contabilizado todo el alumnado de las dos redes y el sistema en general no está cubriendo, tanto sea un alumnado que asiste a un centro público como a un centro concertado. Esté vinculado con fondos públicos, entiendo, ¿no? O sea, el sistema educativo que esté vinculado con fondos Sí, centros públicos y concertados. Claro, pero que no hay un no privados. específico de lo que nos está cubriendo en los públicos y lo que nos está cubriendo en los concertados. No, ahí no se está cubriendo. No. A ver, esto es, o sea, las carencias que estamos denunciando son del sistema en su conjunto. Eso sí. No se talla por red. Por eso también añadimos ese apartado donde hablamos de esos porcentajes en relación a lo que supone el porcentaje de la red pública para ver, o sea, quiero decir que al final hay más alumnado en una red. Con lo cual las carencias son más grandes en la pública porque es que asume la mayoría de ese alumnado. Entonces, eso marca, digamos, esa distribución. Yo tenía otra pregunta al margen del informe. Bueno, sabéis que está habiendo en algunas comunidades autónomas, especialmente en Madrid, ciertos toques de atención a los centros educativos, a los claustros, a los equipos directivos, para que retiren simbología palestina de sus espacios. Entonces, quería saber si desde Comisiones Obreras tenéis noticia de que esto esté pasando en otras comunidades autónomas, en más centros educativos del país, y qué os parece esta situación, cómo hay que responder, cómo se debe responder a este tipo de presiones. Bueno, nos preocupa porque la ONU, ¿no? La Organización Nacional de Naciones Unidas, ya ha declarado, ¿no?, que en Gaza hay un genocidio, ¿no? Si las organizaciones que tienen datos, que tienen personas que están y que a veces no se pronuncian claramente cuando hay una situación de injusticia y de gravedad, dicen y declaran públicamente que es un genocidio, entendemos que, por lo tanto, pasa por encima de todo y es una cuestión humanitaria, ¿no? Y todos deberíamos estar en esta causa para que pare este genocidio, ¿no? Que meses atrás o años atrás no nos creeríamos que estaríamos viendo cada día en televisión un genocidio y que nadie lo pararía, ¿no? O sea que denunciamos desde aquí esta postura que ha hecho la Comunidad de Madrid. Sabemos que también en Galicia se está pidiendo que los centros educativos no se muestren. Nosotros creemos que ante una cuestión humanitaria nos hemos de pronunciar toda la sociedad y especialmente la comunidad educativa porque tiene esa carga de intentar que haya una justicia social y no vulnerar el derecho de la infancia en concreto y el derecho de las personas, ¿no? O sea que nosotros pensamos si estas comunidades que están pidiendo que los centros educativos no entren en eso, si realmente se están dando cuenta que la sociedad representada en la ONU y en otras instancias internacionales están diciendo que hemos de
de luchar contra, retiro este verbo, ¿no? De pedir que se pare este genocidio, ¿no? O sea que es normal que los centros educativos se quieran expresar y pedimos que se expresen y que se sumen a estas declaraciones, ¿no? Muy bien, pues si no tenemos ninguna otra pregunta, sí, lo dejaríamos aquí. Creo que os hemos facilitado ya el comunicado que lanzaremos próximamente de resumen de la presentación del dossier y seguiremos viéndonos y ya os anunciamos que seguramente después de la reunión del 23 os haremos llegar un posicionamiento al respecto de cómo ha ido y de las conclusiones que entendemos que eso nos sitúa a nosotros y al conjunto de trabajadoras de la educación. Pues muchas gracias. Lo dejamos aquí. Gracias. Gracias.